Hoy te quiero hablar del dolor. Nadie quiere experimentar dolor. Parece que tenemos una aversión o un programa acá arriba para evadir todo el dolor, pero si revisamos la vida duele. ¿Y por qué? La vida va a doler porque desde el inicio duele, nacer duele, crecer duele, empezar a hablar o empezar a caminar duele, nos cuesta trabajo. Imagínate si pudieras recordar ese dolor que significó empezar a respirar. Entonces sí, la vida va acompañada de diferentes dolores, diferentes sacrificios. Ve nada más cuando un bebé empieza a caminar o empieza a gatear, la cantidad de golpes que va a tener que vivir. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente la vida es difícil, la vida lleva o está acompañada de diferentes dolores. Así como ves pues, un niño cuando empieza a tratar de hablar y que no se da a entender y que no le salen las palabras, etcétera. La vida lleva diferentes dolores y por eso nadie quiere tener dolor. Pero bueno, el dolor, la realidad es que tiene una función especial en cada uno de nosotros, que es básicamente ayudarnos a transformarnos. El dolor sirve para poder enfrentar nuestros miedos. Así de sencillo. Y entonces recuerda que yo siempre te he dicho que el ser humano tiene al menos un chingo de miedos y que tú debes de agarrar y tener una lista de tus miedos y después priorizarlos desde el más difícil hasta el más fácil e ir venciéndolos cada uno. Y entonces cada miedo te va a transmitir un cierto dolor y entonces tú tienes que empezar a enfrentar esos dolores porque de esa forma vas a poder eh, vencer cada miedo que tengas. El dolor es una fuerza, sí. El dolor, cuando hay algo dentro de ti que te duele, también te da un poder, una fuerza para tratar de hacer las cosas mejor. Hoy por hoy, tristemente, se alimenta el victimismo, se alimenta el, ay no, pues es que mejor hazte la víctima, ¿para qué? Para evitar muchos dolores. Y la realidad es que esto nos deja muy mal parados, porque si bien desactiva el dolor, nos sitúa en la postura de la víctima en donde no tenemos un control de nuestra vida. Y si tú no tienes un control de tu vida, simple y sencillamente, perdón, estás jodido, porque estás cual papalote dependiendo de los vientos a ver a dónde te llevan. Y no, tú tienes un control absoluto sobre tu persona y sobre lo que te pasa. Entonces, yo te digo que abandones esa postura de la víctima y simple y sencillamente te enfrentes al dolor, este, para que tú puedas realmente potencializar tu vida. Eh, todos tenemos heridas y esas heridas duelen y esas heridas traen un dolor en particular para cada persona porque las vivió desde el protagonista. Entonces, por ejemplo, si yo viví una cosa muy fuerte con mis padres a los 5 años y yo te la platico, para ti puede o no tener valor. Si después yo vivo algo a los 20 años, para ti puede no tener valor, pero para mí va a tener un dolor impresionante. ¿Por qué? Porque yo estuve posicionado como el protagonista de esa historia. Y aquí surge simple y sencillamente que el dolor nos va a servir para dos cosas. La primera, para poder poner límites a nosotros y límites a las demás personas. Y también nos va a servir para identificar a este hijo de toda su madre que se llama el diálogo interno o el ego. Y que este diálogo interno nos va a tratar de atormentar en base al dolor que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, sí, la vida te va a doler, la vida te duele, pero tienes que identificar que esa persona que te atormenta acá arriba es tu ego. Esa es la voz que va a usar
esos dolores y que te va a estar recordándotelos. Así de sencillo. Y si tú permites que ese ego tome el control de tu vida, tú vas a ser una persona reactiva. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tu padre, tu madre te golpeó de chico muy fuerte y entonces eh, tú tienes ese dolor. Lo que va a hacer tu ego te va a decir, no te dejes lastimar por nadie. Y cuando tengas 20, 30 años, o la edad que sea, tu pareja, tu hijo, tu amigo, tu socio, tu compañero de trabajo, quien sea, detone en ti un peligro, tú vas a ser ultra reactivo, porque no quieres que te lastime alguien más. Entonces, tienes que entender que ese ego lo tienes que callar y que ese dolor tiene un propósito y tiene un aprendizaje. Y sí, te va a doler, pero lo tienes que encontrar. Si no, de lo contrario, tú vas a ser víctima de tus dolores y te vas a volver ultra mega reactivo. Y yo sé que no quieres vivir ahí, porque una persona que es ultra mega reactivo vive a través de sus emociones. Si alguien le detona una emoción, un sentimiento negativo para esa persona, va a reaccionar y entonces no va a tener control sobre sí y va a ser una persona que va ahora a tener un dolor y va a tener un sufrimiento continuo porque no es capaz de dominar sus respuestas o sus reacciones ante los hechos. Entonces aquí surge algo, la verdad, pues, de cierta forma muy padre, que es que tienes que transformar ese dolor, esa incomodidad, en una herramienta que te permita ser más fuerte, que te permita ser imparable. Y aquí la mayor herramienta es que te hagas adicto, sí, así como lo escuches, adicto a buscar la incomodidad. Entre más incomodidad tú puedas aprender a disfrutar, tú vas a tener una vida plena. Es decir, vamos a suponer con el mismo ejemplo que empecé, que tu padre o tu madre te golpeó cuando estabas chica, chico, y entonces cada vez que una persona te agrede, tú ya no sientes miedo y entonces, o te propones ya no sentir miedo, y entonces puedes estar más cercano a esa herida, a ese trauma, a esa cosa que te lastimó. Busca la incomodidad. Si no te llevas bien con tu jefe, con tu suegro, con tu suegra, con el vecino, bla, bla, busca la incomodidad. De esa forma vas a disminuir tus dolores. El dolor viene simple y sencillamente porque buscamos aceptación o no toleramos la soledad o no nos gusta el rechazo o no nos gusta ver nuestras inseguridades o las desilusiones que todos tenemos, o queremos pertenecer a un cierto lugar, o queremos depender, o queremos la aprobación o el amor de alguien. El dolor viene de estar buscando la validación externa, el desamor o de los desamores, o de las necesidades. Y entonces aquí surge un camino que va a cambiar tu vida. Y es, corre, abraza, ama, agradece y bendice ese dolor o ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque ese trauma, ese acontecimiento, ese sufrimiento, ese dolor, ese miedo, te está limitando. Y entonces encuentra el propósito de eso en tu vida. Y de esta forma ese dolor va a desaparecer. Y de esta forma vas a tener una vida más, pues llamémosle tranquila, una vida más plena. Y tienes que tener cuidado. Si tienes la capacidad de pues, identificar el dolor de alguien más, tienes que tener cuidado para no usarlo para beneficio tuyo.
Y tienes que tener también muy en claro aquí que la misión de todos los seres humanos es llevar a cabo una transformación. Y para transformarte vas a tener que transitar, vas a tener que enfrentar muchos dolores. Entonces, deja de evitar el dolor. Deja de pensar que puedes esquivarlo. Ve de forma tranquila, pausada, pero segura hacia ese dolor. Abrázalo, agradécele que está aquí y dile que te muestre el aprendizaje, que te muestre el propósito. Y ese dolor se va a transformar en automático en una fortaleza brutal. Brutal. ¿Por qué? Porque ya no vas a ser reactivo a ese dolor. Ya no vas a huir o ya no te vas a poner como histérico cuando veas ese dolor, sino vas a tener control sobre ti. Y recuerda que el control sobre ti es lo único que tienes. Tú no puedes controlar nada externo. Entonces, cuando tú decides transitar por el dolor, te vas a encontrar a otro ingrediente que se llaman lágrimas. Y en el caso de las mujeres es más fácil sacarlas, en el caso de los hombres, ¿no? Yo siempre te voy a decir, si eres hombre, tienes toda la noche para llorar. Y es necesario que llores y es necesario que saques ese tipo de lágrimas. Es necesario, ¿por qué? Porque si no te vuelves muy rígido contigo mismo y te vuelves un contenedor que no va a poder lograr dar el 100% porque estás todo contenido, porque estás conteniendo ese dolor. Hazlo en privado, no le digas a nadie, pero hazlo, libérate y vas a ver que tu vida va a ser diferente. Yo, a diferencia de muchas personas, yo no recomiendo que los hombres lloren en frente de su pareja, no recomiendo que ¿cómo se llama? Hombres lloren con sus esposas, etcétera. Es una labor que el hombre tiene que realizar en privado. Así de sencillo. Entonces, el dolor, el dolor es sí o sí. No tienes opción. La vida te va a doler. Pero lo que te diría a manera de resumen es que no pidas compasión. Pide que te respeten. Da respeto. Gánate ese respeto. Pero lo más importante es que entiendas que atrás de ese dolor hay un aprendizaje brutal. Y que si tú te comprometes contigo mismo a abrazar, a amar, a agradecer, a bendecir ese dolor y a enfrentar ese dolor, tú vas a lograr llevar a cabo una transformación brutal de tu vida. Y para eso estamos aquí. Y desde ahora tienes mis respetos si decides tomar ese camino. Y desde ahora te puedo decir que cuando lo logres, porque sé que lo vas a lograr si estás plenamente comprometido contigo, vas a ser otra persona y vas a obtener algo que nadie te va a poder dar, que es una satisfacción brutal. No te lo va a poder dar si tú compras un carro o si te vuelves multimillonario, ojalá que sí, no. El vencer esos dolores, esos miedos, hacen de tu vida una vida excepcional. Y como siempre, cuídate.